Bueno chicos del mundo matemático, vamos a estar mirando en el momento de hoy lo que tiene que ver con la parte de los logaritmos. Cuando estamos hablando de los logaritmos, la solución siempre estará dada por determinar cuál es la potencia a la que esté elevado una base. En la lectura que dimos, estuvimos mirando cuáles son algunas de las potencias de 2. Como pudimos ver, 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8 y llegábamos hasta donde 2 elevado a la 6 es igual a 64. Entonces, cuando llevamos esto a un logaritmo que está en base 2 y es igual a 64, debemos determinar cuántas veces multiplicamos el 2 para obtener a 64. Como vimos, se multiplica 6 veces, por lo cual entonces el logaritmo será 6 porque el exponente es 6. Para redondear esta idea estaremos viendo el siguiente ejercicio que desarrollamos una vez miremos el siguiente video que estaremos ilustrando. Pongamos que se tiene un logaritmo de base a, es decir, no sabemos cuál es, del número 1, siempre el resultado es 0. Y esto pasa debido a que, vamos a suponer que no conocemos su resultado, pero por definición, si esto se cumple, entonces la base del logaritmo elevada al exponente del resultado del logaritmo debe ser igual al número que se quiere obtener del logaritmo, que es el 1. Y para que una base elevada a un exponente dé 1, por leyes de los exponentes, siempre y cuando la base sea distinta de 0, que en este caso, como las bases de los logaritmos son números positivos, no pueden ser 0, si se cumple, y de hecho hasta la base no puede ser 1 tampoco, en un logaritmo, el resultado de una base elevada a un exponente para que dé 1 tiene que ser a la 0. Es decir, el signo de pregunta es igual a 0, o el exponente. Algunos ejemplos de esta propiedad sería si se tiene logaritmo del número 1, ya se entiende que si no se indica la base es base 10, entonces el resultado va a ser 0. O si se tiene logaritmo de base 5 cuartos del número 1, no importa qué base sea, el resultado también es 0. O si se tuviera logaritmo natural, ya sabemos que este logaritmo tiene base e, pero del número 1, y también el resultado da 0. O sea, siempre va a dar 0 para cualquier base de un logaritmo. Segunda propiedad, cuando se tiene un logaritmo de cualquier base, del mismo número que tiene la base, el resultado va a ser 1. Y esto pasa por, vamos a borrar, y supongamos que no conocemos el resultado. Utilizando la definición de logaritmo, entonces la base del logaritmo elevada al resultado del logaritmo debe ser igual al número que se tiene de logaritmo. Recordemos que este tiene exponente 1. Por comparación, como tiene la misma base, entonces el exponente debe ser igual a 1. Y esto siempre va a suceder cuando tengamos que la base del logaritmo sea igual que el número del logaritmo. Haciendo unos ejemplos, entonces logaritmo del número 10, recordemos que cuando no se indica la base del logaritmo, se entiende que es 10. Así que como son iguales, el resultado debe ser 1. Otro ejemplo sería logaritmo de base 5 del número 5, también debe ser 1. Y por último, si se tiene logaritmo natural del número e, recordemos que un logaritmo natural es un logaritmo con base e. Entonces aquí del número e, como son iguales, también debe ser igual a 1. La tercera propiedad de logaritmos se dice que se tiene un logaritmo de cualquier base, supongamos a, del producto de dos números, va a ser igual al logaritmo de la misma base a del primer número más logaritmo, conservando la misma base, pero ahora del número p. Haciendo un ejemplo, si se tiene el logaritmo, supongamos base 3 del producto 27 por 3, entonces debe ser igual a obtener logaritmo base 3 del número 27 más logaritmo base también 3 del número 3. Recordemos que esto es un 27 por 3 es un 81, que a su vez el 81 es 3 a la 4.
Así que, ¿a qué exponente se tiene que elevar la base? Para obtener este número, sería elevar esta base a la 4. Así que se puede obtener que todo este lado va a ser igual a un 4. Y de este lado, aplicando también rápidamente, 27 es un 3 a la 3. Entonces, ¿a qué exponente se tiene que elevar el primer logaritmo? El resultado va a ser 3, porque 3 elevado a la 3 da 27. Y el de este, bueno, como son el número y la base es el mismo, el resultado es 1. Así que efectivamente 3 más 1 da 4. O sea que con este ejemplo nos podemos dar cuenta que sí funciona esta propiedad. Cuarta propiedad. Cuando se tiene el logaritmo de también, supongamos una base a, del cociente o división de dos números, va a ser igual al logaritmo base a del primer número o del que está en el numerador, menos logaritmo, conservando la misma base, del número que está en el denominador. Haciendo un ejemplo, logaritmo base 2 del cociente de los números 32 entre 4. Esto debe ser igual a logaritmo base 2 del número 32 menos logaritmo base 2 del número 4. Resolviendo, aquí como hay una división, esto es 8. Así que obteniendo logaritmo base 2 del número 8, recordemos que 8 es 2 a la 3. Así que si la base 2 se eleva al exponente 3, obtendríamos 8, que este es el resultado. Es el exponente que se tiene que utilizar en esta base. Y 32 es igual a 2 a la 5. Bueno, 2 a la 5. Entonces el exponente al cual se tiene que elevar la base para obtener 32 tiene que ser 5. Así que rápidamente el resultado es un 5 menos 4 es un 2 a la 2. Así que el exponente al que se tiene que elevar la base para que dé 4 es un 2. Así que 5 menos 2 efectivamente es el 3. Y sí se está cumpliendo la igualdad al resolver estos logaritmos. Y por lo tanto, pues sí es cierta. Obviamente este es un ejemplo numérico, no significa que se demostró, pero nos da una idea de que está funcionando o que se aplicó bien la propiedad. Quinta propiedad. Cuando se tiene un logaritmo de la base a del número a elevado a un exponente, va a ser igual a bajar este exponente como un factor que multiplica únicamente al logaritmo base a del número a, es decir, el exponente ya no va a estar aquí, ya se va a utilizar como un factor que multiplica al resto del logaritmo. Un ejemplo numérico, si se tiene logaritmo, por ejemplo, base 2 del número 8, recordemos que 8 es igual a 2 a la 3, así que eso sería igual a logaritmo base 2, y en lugar de poner 8 vamos a poner 2 a la 3, pero como el número tiene un exponente, hay una propiedad de que este número lo bajamos, se convierte en un número que multiplicaría únicamente al logaritmo base 2 del 2, y a su vez, logaritmo base 2 de 2, esto es igual a un 1. Así que finalmente 3 por 1, el resultado debe ser 3. Y por el... Muchas gracias, hasta aquí está esta presentación, chicos. Espero que haya sido de su completo agrado. Y a partir de aquí ya tienen ustedes para poder desarrollar los ejercicios que están planteados en la guía.